¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Se está lentamente bajando el telón de estas eliminatorias y aquí comienza esta penúltima entrega de fútbol. Bueno, no será la penúltima entrega porque todavía en junio tendremos la disputa de la fase de clasificación al Mundial, pero es la última, eso sí, del área de la Conmebol. Así que con esa nostalgia del telón de fondo, Jaime, te doy la bienvenida. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Vizca? Un saludo para ti, un saludo para todos. Me da pena que puede ser el punto final del mejor torneo en la historia del fútbol mundial, porque me cuesta creer que la eliminatoria sudamericana, tan única, tan especial, con tantos matices, para aquellos que ven los detalles se habrán dado cuenta que hoy se jugó con 5 pelotas diferentes, de esas cosas que tiene nuestra eliminatoria. Eh, lo más probable es que cuando llegue la eliminatoria para Estados Unidos, México y Canadá 2026, el formato sea diferente y perderá algo de este mágico enfrentamiento, ida y vuelta a 10 equipos en 18 partidos. Como todavía no sabemos, no nos podemos anticipar porque no podemos anticipar aquello que todavía no sucedió en el sentido de que no sabemos cómo va a suceder. Perfecto. Siempre se puede uno preparar a lo que venga, pero no sabemos todavía. Así que vamos a ver primero cómo se define con el tema de los tres anfitriones, si los tres van a tener que jugar, alguno va a tener el de peor ranking o el que pierda el sorteo va a tener que jugar una clasificación, en fin, cómo FIFA va a solucionar todo este tema. Sí, Podemos agradecerle a nuestro patrocinador porque este programa de Fútbol Infinito es traído a ustedes gracias correcto. a Betcris. Gracias a Betcris, ¿cómo viene? ¿Ya su apuesta de esta jornada caducó o sigue en pie? A ver, lo bueno es que todavía me falta el partido de mañana entre entre Costa Rica y Estados Unidos, el cual he puesto un empate. Ajá. Lo malo es que dije que Irak ganaba y perdió. Dije que Suecia avanzaba y perdió. Uh-huh. Dije que había más de un gol en el Senegal-Egipto y fue 1-0. Los penales no cuentan. Y dije que Uruguay no perdía y no perdió. Así que creo que eso responde su pregunta. Me parece que a usted le fue bastante bien porque fue todo lo contrario de lo que yo había puesto. Me falta uno para el pleno, pero me ¿Cuál? falta el más Canadá. difícil. Le puse que Costa Rica le ganaba a Estados Unidos. Ahora le voy a Si dar una así, mala noticia. si es cierto que Costa Rica le gana a Estados Unidos, sí, Suárez está con problemas con los jugadores que tienen amarillas, entonces quizá no salga a ganar el partido. Pero bueno, hasta aquí vengo 100%, así que no está tan ¿Cuáles mal. eran? A ver, le pusiste a Polonia. Me acuerdo que le pusiste a Polonia. Victoria colombiana, Ok. victoria senegalesa, victoria polaca y victoria peruana. El que mejor pagaba era la victoria polaca, el que peor pagaba era la victoria peruana. Ok. O Está sea, la bien. victoria peruana es la que Betcris estaba asignando como menor valor dentro de todo eso. Y la La más más probable de todas las que pusiste. es correcto. Después venía la victoria colombiana, aún fuese como visitante, y luego venía la victoria senegalesa, que estaban todos en negativo, de acuerdo a lo que me manda aquí José, nuestro productor. Y después Polonia estaba en positivo, y la que estaba más para engordar todavía más la situación era la victoria tica, que veremos ahí qué es lo que sucede, porque si Suárez está pensando ya en la repesca, entonces A ver, realmente eso es no algo que sabemos me qué va a parece pasar. que lo aclaramos antes de arrancar el programa. Porque tiene que ver con Conmebol. Tiene que ver con que Gianluca Lapadula en el partido de Perú vio una cartulina amarilla y a día de hoy Gianluca Lapadula se perdería el repechaje Yo creo que es ante... la tercera de la Padula, Ok, ¿tú por crees que lo es que la vi. tercera? Ok, Eso, bueno. eso es lo que vi hoy. A mí me pasó una lista de un amigo peruano de 14 jugadores que tenían una amarilla, dentro de esos estaba Lapadula. Pero no puntualicemos en la figura de Lapadula. ¿Qué es lo que se habló? Es que si un jugador acumulaba su segunda, cuarta, sexta, octava tarjeta amarilla en esta eliminatoria, si su equipo estaba clasificado al Mundial, esa sanción se borraba y el jugador llegaba limpio al Mundial. Uh-huh. Pero si su equipo iba al repechaje, ese jugador tenía que pagar esa suspensión en el repechaje. Correcto. Es un formalismo, es un tecnicismo, porque básicamente, me parece una tontería, pero básicamente las selecciones que clasifican directo al Mundial, entre comillas, se están saltando una fase.
Correcto. Por ende, esa suspensión no se traslada a el Mundial, sino a los repechajes, y los que no tienen que jugar repechajes no tienen que pagar. A los que tienen que jugar repechajes sí tienen que pagarla. Y por eso Luis Fernando Suárez se está planteando poner muchos suplentes frente a Estados Unidos mañana, protegiendo a sus jugadores de cara al repechaje, porque ustedes saben, Costa Rica tiene que hacer 6 goles o ganar por 6 goles de diferencia para clasificar directo al Mundial. Dicho esto, podemos entrar en materia, porque hoy, desde las 9:45 horas del este, que comenzó a horario unificado, Siria, Irak, Corea del Sur, Emiratos Árabes, ha habido una cantidad de fútbol impresionante, una cantidad de emociones impresionantes, sobre todo por lo que ha pasado en África, en esa definición, y terminando con Sudamérica, donde nos faltaba definir quién era el equipo que iba al repechaje, que termina siendo la selección peruana, Vizca. ¿Comenzamos por el final? Vamos a comenzar por el final, ¿sí? Uh-huh. Estaba tratando de ver aquí, porque de acuerdo a la fuente varía. Para algunas webs confiables, lo que pasa es que es el tema de la FIFA, y encontrarlo dentro de la página de la FIFA está muy complicado, pero porque bueno, la página de la FIFA es complicada, pero claro, uno no se queda con la tranquilidad total de entender qué es lo que va a suceder con este tema. Por eso te digo, de acuerdo a ciertas webs, es la tercera amarilla la de la Padula, claro. Correcto. La Padula vio tarjeta de amonestación en estas clasificatorias, en los partidos contra Colombia, contra Ecuador, en el mes de junio, y recién en el día de hoy vio la siguiente tarjeta amarilla. Ok, bueno. Más allá de si es la Padula o no, esa norma estaba, y el único amonestado en Perú fue la Padula, o sea que el único jugador que podría tener un problema en Perú es la Padula, pero en Costa Rica sí saben que hay 9 que tienen amarilla y por eso no van a jugar mañana. Vamos Correcto. A materia, porque la gente de Perú está esperando que hablemos de la selección peruana, de la clasificación del equipo de Ricardo Gareca al repechaje, segundo repechaje consecutivo. Me parece que con sobra de merecimientos. Y algo que yo había dicho en la previa y que había dicho en todas las previas que hice antes de esta jornada, decía, el que haga el primer gol es el que va a clasificar. Porque la olla de presión que va a generar el primer gol de Perú, de Colombia o de Chile va a ser muy difícil de remontar. Y ese primer gol lo marca la Padula. Curiosamente, un hombre que su país natal está fuera del Mundial y que él puede llegar representando a Perú a una Copa del Mundo, Vizca. ¿Piensas que ese es el punto de inflexión en el desenlace de eliminatoria? ¿Haber golpeado primero Perú por delante de lo que pudo hacer Colombia o lo que pudo hacer Chile? Bueno, probablemente sí, en el sentido de que comenzaron partido ganando, y más cuando se están jugando tantas cosas. Veía, por ejemplo, la definición por penales entre Senegal y Egipto, jugadores de mucho calibre fallar penales. Y cuando uno está bajo presión, la respuesta del cuerpo, de la mente, no es la misma. Sobre todo, primero la respuesta de la mente y la respuesta en cadena del cuerpo, la ejecución por parte del cuerpo, ¿no? Yo creo que sí, le da un impulso a Perú, pero me parece que Perú se da un impulso a sí mismo en el repunte que tiene su juego en la segunda vuelta de esta clasificatoria. Perú era el 7º equipo al cabo de la primera vuelta. Tenía 8 puntos, estaba a 5 de la zona de clasificación y a 5 de la zona de la repesca, que estaba marcada por Colombia en aquel entonces. Y es allí donde la selección peruana empieza a mostrar su mejor versión. Y si uno ve los números, si uno ve al Perú que hemos visto en el campo, uno encuentra, Jaime, un equipo mucho más sólido, sobre todo defensivamente. Más datos, que los datos no, o sea, son lo que son. La defensa peruana es la 4ª mejor defensa de la segunda vuelta, siendo la mejor la de Argentina, y luego las de Brasil y la de Colombia. Lo que pasa es que Colombia sabemos dónde estaba el déficit, estaba en el ataque, y después viene la de Perú. Perú recibió 5 goles en la segunda vuelta de la eliminatoria. Y eso me parece que explica no solamente las salvadas de Pedro Galese, sino lo que Perú se ha recuperado a nivel defensivo por el trabajo per se de su defensa, y creo que también en la solidez de los mediocampistas. Entonces Perú
quizá con escasos recursos o con justos recursos de mitad de cancha hacia adelante, ha encontrado en el equilibrio del equipo esa clave. 16 puntos en la segunda vuelta, solamente superados por Argentina y Brasil. Es el tercer mejor equipo de esa segunda vuelta. En ese repunte se explica que Perú saltase de la séptima posición en la primera mitad a este quinto lugar. Que Perú, del equipo del Mundial pasado, había 3 posiciones que se sabía que no iban a poder sostener la eliminatoria y que eran los puestos donde Perú necesitaba un recambio generacional. Y ese recambio generacional en esas 3 posiciones puntuales termina llegando justo en ese punto de inflexión del que tú hablas. La una era, ¿qué iba a hacer Perú cuando Guerrero no esté? Y aparece la Padula, una Padula que le costó muchísimo acoplarse a Perú. Los primeros partidos de la Padula son desastrosos. Es más, la Padula es suplente de Guerrero y es recién en la lesión de Guerrero en ese partido en Quito, donde Perú le gana a Ecuador como visitante y ahí se reengancha, cuando la Padula empieza a aparecer. Y ojo que la Padula aparece casi como un falso 9, porque termina siendo más lo que él generaba para Cuevita, lo que él generaba para Carrillo, que lo que el propio La Padula lograba convertir per se. Y lo segundo era la pareja de centrales. La pareja de centrales del Mundial, Ramos y el Mudo Rodríguez, todos sabíamos que no iba a sostener una segunda eliminatoria. Y Gareca comienza la eliminatoria sin ellos, porque la eliminatoria llega Zambrano, Zambrano es expulsado, no se asienta Zambrano, y el otro era, ¿cómo se llama? Luis Abraham. Luis Abraham es el que comienza jugando eliminatoria. Y Perú tiene una serie de inconvenientes hasta que encuentra ¿a quién? Al peruano Callens. Callens es el que realmente termina de acoplar esa saga, porque Callens es, primero, un central veloz, segundo, el fútbol de su equipo es un fútbol parecido al de Perú, es un central que se siente cómodo lejos del arco, y tercero, es zurdo. Y encuentra en Alexander Callens esa pieza para hacer el recambio. Entonces, Perú, de la base mundialista, logra a mitad del ciclo eliminatorio, y me parece, Vizca, que Perú es de esas selecciones a las que la Copa América, aquella, le viene bien. Porque en esos 5 partidos donde... Últimamente a Perú siempre le viene bien la Copa América. Exactamente. Y en esas Copa América es que lo acopla Callens con Zambrano. Zambrano se calma, deja de ser expulsión por partido y se asienta la Padula. Y ahí Perú empieza a remontar y se mete en zona de clasificación. Sobre todo que me parece que, fíjate, eso, aparte, bueno, se mantiene el arquero, la recuperación de Zambrano es fundamental. Yo no sé si el hecho de que Zambrano esté jugando ahora en un medio como el argentino, donde la crítica es fuerte, donde jugar en Boca es duro y hay que estar muy concentrado, no se puede fallar. Yo no sé si es eso lo que realmente lo centró. También estamos viendo un renacer de Advíncula hoy, un muy buen partido de Lucho Advíncula. Los laterales en esa línea de pensamiento, Jaime, se han solidificado también porque son gente de recorrido. Y dentro de eso también hay que aplaudir el nivel de Yotun. Tapia, sabemos que Tapia es uno de los jugadores línea por línea de mejor calidad que tiene Perú. Y en el último tramo, aún sin Farfán, aún sin Guerrero, aún sin Carrillo, Perú compite y compite en todos los partidos. De hecho, las derrotas que tiene en la segunda vuelta son Bolivia, Argentina y Brasil. Bolivia en Bolivia. Entonces, Brasil en Brasil. Exactamente. Argentina es el único. No, es el partido que pierde en Perú. No, porque Argentina es al principio de eliminatoria. La derrota con Argentina es en Argentina. Porque al principio de eliminatoria juega con Argentina en Lima. En Lima. Claro, que pierde 2-0. Exactamente, sí. Esas derrotas que tú marcas son todas jugando como visitante. Pierde en La Paz, correcto, pierde en Brasil, pierde en... No me acuerdo dónde fue, pero fue en Argentina. No sé si fue Buenos Aires o no. Y pierde en Montevideo. Sí, fue en River, me parece. Sí. Mira, Vizca. Te leo la alineación del debut mundialista de Perú, que lo transmitiste tú para Telemundo contra Dinamarca. Sí, perdió en Argentina el 14 de octubre. Escúchame. Y los 3 partidos que pierde contra Uruguay, perdón. Sí. Vizca. Perú en Saranx debuta en el Mundial con Galese en la portería, Advíncula, Ramos, Rodríguez, Trauco.
Tapia y Yotún, Carrillo, Cueva, Flores, Farfán. Es el equipo de hoy más el de Uruguay, con la Padula por el 9, Callens y Zambrano por la pareja de centrales. Y bueno, a Gareca se le fue acomodando el equipo. Ahí rectifico entonces. Bolivia era de la primera vuelta, era el partido que había quedado pendiente de la primera vuelta, pues jugaba 2 veces. Entonces, las derrotas son Brasil, Argentina y Uruguay, nada más. Lo que pasa es que Bolivia, por calendario. Exacto, se intercaló, exactamente. El partido contra Bolivia, que Perú gana, es el de la segunda vuelta, el 11 de noviembre. Ese partido es de la segunda vuelta. El anterior fue de la primera vuelta. Sí. Eso con la selección de Gareca. Correcto. Creo que también hay un punto importante, y nosotros hemos destacado esto de Gareca. Esta selección llega al repechaje con menos puntos de lo que llegó aquella selección al repechaje. Sí. Pasado. Y tiene que ver sobre todo con el desplome de Colombia, más que con el desplome de Chile. Creo que Chile ya venía desplomado. Chile es un punto aparte. A Colombia tú le puedes cuestionar la poca adaptación del recambio o la no inclusión del recambio. Ya buscaremos la palabra correcta para hablar de por qué Colombia no logra hacer el recambio, pero Chile no tenía recambio. Vamos a pausar ahí a Colombia. Te voy a preguntar a nivel general. ¿Qué es lo que más te llamó la atención de esta eliminatoria en líneas generales desde un punto positivo y desde un punto negativo? El impacto de la nueva generación de Ecuador. Y no lo digo porque yo sea ecuatoriano. Positivo, como punto positivo. Como punto positivo. No lo digo porque yo sea ecuatoriano, Vizca. Alfaro asumió un mes antes del debut. La mayoría de chicos casi sin experiencia en primera. Ecuador llegó a tener en varios partidos un promedio de 24 años de edad en cancha. Y sobre todo, Ecuador, más que beneficiarse de la localía como históricamente lo ha hecho, me parece que sufrió la localía. Ecuador clasifica al Mundial más vale por sus buenas visitas. Creo que eso me sorprendió. Yo no creo que ni el ecuatoriano más optimista hubiera pensado que Ecuador, con cómo llegaba a la eliminatoria, hubiera peleado un cupo al Mundial. Pero eso también me abre una óptica de entender qué pasó en otras selecciones, y algo que en el principio me podía haber sorprendido, me sorprendió menos. Me parece a mí, y perdón si me extiendo, pero me parece que Sudamérica está saliendo de la mejor generación de su historia como continente. Porque podemos debatir si la generación de Valderrama fue mejor que la de James, o si la de Maradona fue mejor que la de Messi, o si es que la de Ronaldinho fue mejor que la de Neymar. Pero si tú te das cuenta la calidad que ha tenido Sudamérica como continente en este periodo de las últimas eliminatorias, no la ha tenido antes al mismo tiempo. Vienes de Juan Arango, de Paulo Guerrero, de Vidal, de Neymar, de Suárez, de Cavani, de Antonio Valencia. Y hay equipos que esas generaciones les expiraron antes, caso Perú, Gareca dijo se van todos, vienen los jóvenes, y ese equipo llegó al Mundial. Porque lo que te estoy diciendo hoy de Ecuador es lo mismo que pasó con Perú en el Mundial del 2018. Entonces cuando Ecuador hace esto, y de repente te das cuenta que Chile se vuelve a quedar a la orilla del camino, y que Colombia, estirando su generación dorada, se vuelve a quedar a la orilla del camino, me parece que Sudamérica ha caído en esto de intentar estirar una generación más de la cuenta, no darle cabida al recambio, y aquellos que le dieron cabida al recambio son aquellos que hoy están en zona de Mundial. Ojo, incluye Argentina. Porque cuánto se habló de que la generación anterior era irreemplazable, y se fueron. Y se quedó Messi, se quedó Di María, y el Kun no siguió por otro problema, pero hay gente que entró, Dibu Martínez, De Paul, y había gente que podía levantar la selección, pero casi que eso era una puerta cerrada a la que no podía entrar nadie. Y me parece que con eso se encontró Colombia, y ni hablar Chile. Claro. ¿Y el punto negativo? ¿O el punto bajo? El punto bajo es ese. Sobre todo el tema Chile. O sea, entonces giramos el análisis en torno al recambio. Sí. Aquellos que han podido recambiar
Sí, son los que están del otro lado y que miran el sí. futuro con un brillo Ujú, superior. Y los que se sí. han quedado atrás es porque no han Ujú. sabido recambiar. Y fíjate dentro de esa posición y Pero hay siguiendo dos cosas ahí. esa línea de pensamiento, como Uruguay parecía que se iba a quedar estancado allí, Ujú. y sin Y, embargo y si no, llegó el recambio de la mano de un entrenador. la única diferencia que tengo yo ahí, Vizca, es que, por ejemplo, me parece que Bolivia hizo el recambio, pero venía tan atrás que no lo alcanzó. ¿Ok? Pero Y lo que Bolivia, pasa es que Bolivia viene atrás en muchos aspectos. claro, pero Bolivia, o sea, uno no solamente puede valorar la mejoría por el logro. Yo creo que Bolivia en esta eliminatoria se acercó más a un mundial de lo que no había hecho en 20 años. A Bolivia hay que compararlo con El Salvador en CONCACAF. Venían de tan atrás que era casi imposible que lleguen, pero el simple hecho de que hayan estado cerca ya habla de un avance. Eh, Conclusión en lo negativo. Yo creo que hay selecciones que no lograron hacer el recambio, caso Colombia, y eso es cuestionable, pero el tema de Chile es que en Chile no había. O sea, en Chile no hay. El presente del fútbol chileno a nivel de clubes, desde que la Libertadores cambió el formato, no ha habido equipos chilenos en octavos de final. Entonces, no había dónde ver en Chile. Realmente no es que Rueda y Lazarte no quisieron hacer el recambio o no intentaron. Chile viene arrastrándose en selecciones juveniles y a nivel de clubes hace mucho tiempo y no tenían de dónde elegir. Y lo que sucede también, retomo algunos de los puntos. En el caso de Chile, Chile viene de, no de, en el papel de su generación más bonita, entre comillas, dorada. Viene de ganar los títulos más importantes consecutivamente, casi con los mismos jugadores, a los cuales todavía sigue resultando muy difícil decirles que no, y que me parece que esta situación de decantación que se produce aquí en la no clasificación al Mundial hace que la vuelta de página resulte relativamente sencilla para quien sea que vaya a tomar, ya sea que va a seguir las artes, no he visto un pronunciamiento sobre la figura del entrenador, o si se va a iniciar otro proceso. El caso es que, bueno, Chile se ha quedado fuera. Tenía ese punto, que la generación de la cual se tenía que desprender era la más importante de su historia en cuanto a los trofeos. En el caso de Bolivia y en el caso de Perú y en el caso de otros, como el caso de Ecuador incluso, Jaime, está en la competitividad o en la calidad de los equipos y de los torneos locales. Ecuador han empezado a crecer ciertos equipos grandes, no todos, porque se les ha colado uno que no tenía pedigrí como Independiente del Valle, y entonces tanto Emelec como Barcelona, o sea, están tratando de encontrar la forma de contrarrestar ese efecto, y en esa reacción gana el fútbol ecuatoriano de los clubes, que es la base que son la base de la selección, y ahí está la situación. Y bueno, Colombia. Colombia es un país lleno de talento. Lo que me parece que a veces sucede es que desde el punto de vista de los entrenadores falta la audacia. Y aquí, en el caso de Reinaldo Rueda, quedó más expresado que nunca este tema de la audacia, o de la falta de ella, porque Colombia solamente gana 2 partidos en la segunda vuelta, y le gana a Venezuela y le gana a Bolivia. O sea, le gana al último y al penúltimo de la tabla. Y eso es decir exactamente todo lo que se puede decir de Colombia. Ha marcado 4 goles en toda la segunda vuelta, los que les marcó a estos dos equipos, y ahí un poco está la explicación. Con la nostalgia no se juega. Y podemos decir que Colombia también, si bien es cierto, ganó la Copa América en 2001, que le ha pasado lo mismo que le pasa a Italia aquí, campeón de continente o de la Copa Regional o de la Copa del Área, y no va al Mundial. Bueno, aquí le pasó, en aquel entonces le ocurrió a Colombia. Esta Colombia no es exitosa a nivel de trofeos, pero sí tenía esa sensación de que Colombia, para muchos colombianos, había estado casi en el podio en el Mundial de Brasil, y realmente alcanzó los cuartos de final nada más. Pero creo que en esa ilusión se tapó un poco el crecimiento de lo que llegaba por detrás, y creo que se les negó la posibilidad a entrenadores que podían brindar una alternativa, me parece, un poco más audaz para un fútbol que se quedó, me parece, dentro de una retórica algo envejecida. Creo que hay dos cosas ahí. Primero, me parece que Chile, de los que se quedan fuera del Mundial pasado, el único que no da un volantazo es Chile.
Porque hay ciertas cosas que tú puedes entender de Colombia, porque Colombia venía de clasificar. Sí. Después no salieron como se esperaba, ¿no? Pero Colombia venía de clasificar. Había de dónde aferrarse. Chile ya venía de no clasificar. Y de aquellas selecciones que no clasificaron al Mundial pasado, la única que no metió un volantazo fue Chile. Entonces, ¿qué te hacía pensar que el desenlace era distinto? Porque Chile gana 5 partidos, 2 a Venezuela, 2 a Paraguay, las colistas y 1 a Bolivia. Eso es lo que gana Chile en toda la eliminatoria. Correcto. Después, el tema de Colombia. Colombia, después de Brasil 2014, tiene una situación parecida a la que tuvo Perú, donde no necesitaba un recambio total, pero había líneas que tenía que retocar. Y me parece que también era la última línea la que tenía que retocar cuando se le retira Yepes y compañía, y Peckerman acomoda el equipo con los centrales y cambia el mediocampo, porque se retira también Abel Aguilar y todo. Y el equipo llega a Brasil. Entonces, lo que le tocaba al sucesor, que era Queiroz, era retocar ya el ataque. Queiroz me parece que ni siquiera llega a meter las manos, y después llega Rueda, y Rueda mete mano en esa zona. Y me parece que cuando mete mano en esa zona, el primer momento, la cosa funciona. Porque no nos olvidemos que Rueda es el que pone como titular en la selección colombiana a Luis Díaz. Díaz. Hoy parece una obviedad, pero en aquel momento no era una obviedad. Era el Díaz que estaba empezando a brillar en el Porto. Ya llevaba un tiempo en el Porto, sí, en el cual me parece que... Entonces, Rueda elige Díaz, Juan Fernando Quinteros, Rafael Santos Borré. Esas eran sus 3 piezas para la nueva Colombia ofensiva. Colombia arranca, golea a Perú, le empata a Argentina a 2-2, y después Santos Borré se va al Eintracht, irreconocido en la selección. Quintero se va a China, nunca llega a China, se toma 6 meses sin jugar. No, ¿Y qué le queda a Rueda? Después no podía salir de China. Exacto. ¿Y después qué le queda a Rueda? Traer de vuelta a los que él mismo los había dado por ciclo cumplido. Y me parece que ahí es el primer punto de quiebre del cual Colombia ya no puede salir. Y el equipo termina por no encontrarse y entrar en una espiral descendente de la que no se puede levantar nunca, porque los primeros 2 o 3 partidos de esa racha sin marcar, esos 2 primeros 0-0, Vizca, tú los ves y dices, es increíble que Colombia no nos haya ganado. Cuánta mala suerte. Pero eso empieza a evolucionar en una olla de presión y de pasar de la mala suerte a ser un equipo irreconocible, identificable, que no solamente que no merecía ganar, sino que posiblemente ni siquiera hubiera merecido los empates finales. De esa racha de 6-0-0 consecutivos, los primeros los mereció ganar y los últimos los merecía perder. Yo no sé si Colombia hoy dice, bueno, por ahí teníamos que haber dado un golpe de timón como lo dio Uruguay. Porque, ojo, Uruguay dio un golpe de timón en el momento exacto, porque me parece que ese último cupo se lo iba a llevar el que mete el volantazo primero, y lo metió Uruguay. Sí, claramente. A ver, yo creo que si nos ponemos a desglosar lo de Colombia, tenemos que hacer un programa solamente de Colombia. Da mucho para hablar, para discutir, para exponer, porque también pasa un poco por la idiosincrasia del fútbol colombiano o la filosofía del fútbol colombiano, donde se critica muy fuertemente. Pasa en otros países también. Está pasando en México, donde reiteradas veces se ha pedido la cabeza del Tata Martino, ¿no? Todavía no hemos llegado al Mundial. México lo más probable es que lo dispute, lo sabremos mañana, pero solo una catástrofe lo dejaría fuera, el objetivo está cumplido. Creo que en Conmebol, en CONCACAF, salvo Canadá, el resto ha jugado muy buenos partidos en algunos casos y partidos no tan buenos en otros casos. Pero bueno, no me quiero extender en cosas que no van con este programa. Por esto decía lo de Colombia. Dentro de los que clasifican, creo que ahí está un poco la explicación. Los invictos, que todavía no sabemos, falta un partido, puede que en ese partido también terminen empatando, o alguno de los dos, solamente uno no quedará invicto. Y esa es un poco la conclusión. Cómo cada uno de ellos ha logrado, Brasil con Tite, Argentina con Scaloni, estar muy lejos del resto. Y creo que tanto Tite como Scaloni partían
Primero, Tite no se casa con nadie, venía de vivir una experiencia en el Mundial, donde como siempre Brasil era favorito, no se le terminó dando, pierde la posibilidad de ganar la Copa América en casa, pero es muy contundente en la eliminatoria y sobre todo proponiendo variantes, tirando nuevos jugadores a la cancha, ganando los Juegos Olímpicos en este proceso también, con lo cual, bueno, creo que el ciclo de Brasil desde el Mundial pasado a este me parece que es positivo y habrá que ver si Tite cuando ya esté a punto de despedirse de la selección es campeón del mundo o no lo es. Brasil creo que está no solamente al tope de las posiciones, sino me parece al tope futbolístico. Para mí, Jaime, pese a perder la final de la Copa América, porque a Argentina no le ha sobrado tanto el gol en esta clasificatoria. Argentina creo que es junto a Ecuador el segundo mejor ataque. Lo que pasa es que la diferencia está en el rendimiento defensivo. Mientras los dos marcaron 27, pero mientras que a Ecuador le hicieron 19, a Argentina le hicieron solamente 8 goles. Entonces, Argentina no es una fuerza exuberante, pero tiene un gran equilibrio, tiene un gran arquero, y ese es un poco el descubrimiento de la fórmula de Scaloni. Uruguay es lo que parecía que había que darle una o hasta 2 o 3 vueltas de tuerca a esa base distinta a lo que se venía insinuando históricamente con Uruguay. Poderío en las áreas, tránsito rápido por el medio. Ahora este Uruguay quería jugar de otra forma, quería jugar compacto, quería jugar con mayor peso de los mediocampistas, con un entrenador que admira el Cholo Simeone y que trata de hacer la fórmula Cholo Simeone y que me parece que la mejora. Un equipo que saca rendimiento de sus momentos ofensivos y al cual, por lo que se ha visto aquí, es muy difícil hacerle un gol, porque con Diego Alonso, que son 4 victorias, Uruguay suma 8 goles a favor y un solo gol en contra. De todos los cambios que Uruguay necesitaba, yo el que menos pensé que iba a tener un impacto era el arquero. Yo no pensé que Muslera era tan fácil de reemplazar, menos aún tan fácil de superar, porque Muslera es un arquerazo. Y Rochet, y ha marcado una diferencia que yo no esperé que la marque. Ahora. Y eso que decían que no estaba en un gran momento. Ahora, dime, perdón. No, que decían que no estaba en un gran momento. A ver, los seguidores del fútbol uruguayo y de la selección uruguaya, y tenemos varios en común, siempre dicen, Muslera es un arquero de 7 puntos. Se ha mantenido durante tanto tiempo, pero es un arquero de 7 puntos. Es más, hay algunos que profundizan y dicen, tiene dificultades con los balones largos porque a veces como que no los ve bien. Esa es la voz del diablo por aquí. Y bueno, no sé si... Lo que pasa es que nuestros amigos son de Nacional. No, los hay de Peñarol también, pero... Y a mí Fito me decía, si es que entra Rochet no perdemos más. Y yo le decía, bueno, pero eso es otra historia. Yo le decía, estás loco. Las camisetas no entremos más. con las camisetas porque después nos metemos en berenjenales, que sí, nos vamos a convertir en trenditos. Déjelo igual, déjelo así. Pero, o sea, Muslera es un jugador muy querido por el grupo, un pilar del grupo, pero eso es lo que siempre se ha apuntado en Uruguay, que es un arquero entre un 7 y un 8. Y Uruguay ha tenido arqueros de 9 y 10. Esa es la cuestión. Quizá acostumbrados a eso, no sé si Rochet se convertirá en un arquero de 10 o de 9, pero es evidente que Alonso se la ha jugado por él y le está respondiendo. Y dentro de la recuperación, fíjate también esto, que ha sabido aprovechar la concentración de los grandes, de los mayores, en el último envión que le tienen que dar a sus carreras. Los Cavani, los Suárez y los Godín. A mí, Vizca, de las selecciones de la región, por ahí exagero si me meto a hablar de Europa y generalizo demasiado. Vamos a hablar de las selecciones de la región, de América, ¿no? A mí la que más me preocupa de cara al Mundial es Uruguay, porque siento que Uruguay ha llegado al Mundial muy justo, extremadamente justo. Mira lo que ha tenido que dosificar a un Suárez que no juega en su equipo para que pueda jugar en la selección. Mira lo poco que ha jugado Cavani y que hoy que juega. Bueno, Cavani hoy se lesionó. Exactamente. O sea, fíjate esos nombres, esos pilares fundamentales, cómo han llegado al final de la eliminatoria y eso que no vienen jugando en sus clubes. Y el otro, se lo contaba a Milena, y no sé si tú lo viste en el partido contra Perú,
este Uruguay de Diego Alonso juega mucho más arriba, presiona más arriba, juega más cerca del arco rival, y me parece que eso ha hecho que, que tengan más protagonismo Valverde y Bentancur, no solamente por el recorrido, sino por lo que hacen con la pelota. Pero hay una jugada, y que la pueden encontrar, donde Uruguay presiona y Godín se queda. Y Diego Alonso le dice, Diego, métete, Diego, métete. La cámara está con Diego Alonso, entonces uno no ve la respuesta de Godín, pero Godín como que le dice algo así como, no puedo, o algo así, o es peligroso, o algo así, y Diego Alonso le dice, no importa, si nos equivocamos allá. Y en 15 minutos la Padula lo agarró, porque claro, el equipo estaba arriba, él estaba acá, la Padula agarró la pelota, lo encaró, y Rochette ataja 2 pelotas. Entonces, esos pilares fundamentales, ¿cómo van a llegar a algo que va a pasar de aquí a 7 meses, cuando su presente ya es preocupante, y tienen reemplazo? Claramente no lo tienen. Claramente no lo tienen. Claramente no Bueno, a hay. ver. Mira el gol que hace Suárez hoy día. Bueno, pero hoy no jugó Jiménez y jugaron Coates y Godín. Entonces, ahí hay un comodín. Yo creo que eso es lo que, si tuvieras una pareja de centrales que los dos están ya muy jugados físicamente, te diría que hay un problema. Pero teniendo uno y teniendo, o sea, hay recambio allí entre los centrales uruguayos. Entonces me parece que ahí se puede solucionar el problema. El problema es arriba. Hoy no juegan ni Núñez ni Suárez, arranca Cavani, juega Rossi con una especie con De la Cruz como una especie de extremo por la derecha o de medio por la derecha. Entró Y Maxi después. claro, pero no entró Núñez. Entró Suárez, entró Maxi Gómez, correcto, entró de Arrascaeta, que es un media punta. Yo te diría que no estoy tan preocupado por eso de Uruguay. Okay. Fíjate que en ese sentido, yo creo que Uruguay, habiendo encontrado un entrenador que comprende que en la audacia del juego y en el hecho de no temblarle la mano para dosificar a los grandes, yo creo que Uruguay, este es mi pálpito, creo que puede ser un gran mundial. A propósito, el gol de Suárez lo convierte en el máximo goleador en la Uh-huh. historia de las eliminatorias sudamericanas con 29 goles. Hubo otra marca que se igualó en esta eliminatoria, Vizca. Es la segunda vez en la historia que la selección del goleador de las eliminatorias sudamericanas no clasifica al Mundial. Porque el goleador de la eliminatoria sudamericana se llama Marcelo Moreno Martins, hizo 10 goles con la selección boliviana. La única vez que esto había pasado fue cuando Jorge Aravena fue goleador de la eliminatoria con Chile rumbo a México en 1986 y Chile no clasificó ese mundial. Solamente 2 veces en la historia de la eliminatoria sudamericana había pasado que la selección del goleador de la eliminatoria sudamericana no clasificó el mundial. El mortero Aravena. Y bueno, y también dentro de lo que marca este capítulo, ya ciertos jugadores argentinos dejaron entreverlo, entre ellos Ángel Di María, que se estaban despidiendo en un partido oficial en tierra argentina. Y bueno, es un poco el final. Quizás sea el final, quizá, por ejemplo, haya sido el último partido en clasificatorias para Godín, Suárez y Cavani. No lo sabemos en el caso de Messi. Di María él mismo lo dijo, que hasta aquí llegaba. No sé lo que pasará con Moreno Martins, no sé lo que pasará con Alexis, con Medel, Mira, con Arturo Vidal. Es que lo de Chile para mí fue muy emotivo hoy en San Carlos de Apoquindo, porque fue una Chile que se fue ovacionada, que se fue aplaudida, que se fue con carteles de gracias por los años de gloria, con las fotos de las 2 Copas América, que cuando sale Vidal al final, a mí me da la sensación de que Arrasate sabía algo y Vidal se fue aplaudido. En su estadio, no en su estadio, no, No, eso está bien. Medel es de la Católica, Medel es el que salió de la Católica, Vidal sale de Colo Colo. Colo. En fin, y al final hay una imagen donde Alexis se queda como mirando todo y me parece que también hay mucha gente ahí que ha cumplido un ciclo maravilloso. O sea, esta es la base que Bielsa llevó al Mundial del 2010. Estos son los juveniles de Canadá 2007, Jaime, que muchos de ellos Terceros. ya
Exacto. Bueno, no, hablo de todo, de Argentina campeón, de Uruguay, de Chile, que hicieron un gran mundial allí, siempre los equipos sudamericanos. Y bueno, en el caso de Brasil ya ni hablar todavía, ¿no? Pero hay menos gente en Brasil importante que se estará Es despidiendo. que, Que Neymar dice que sí, que esta es su última eliminatoria. Obviamente en el caso, bueno, en el caso de Alves no se puede asegurarlo nunca, pero creo que no hay que adelantarse a los hechos, pero hay algunos futbolistas que sí que se los ve que físicamente están un ujú, poco al límite y que ya será difícil e incluso hasta pernicioso para sus propios países que ellos se sigan eh, ofreciendo como la opción, porque estando en la cancha los Falcao, los Vidal, los Alexis, eh, quizá le estén tapando el sitio a aquellos que vengan detrás o que sea necesario que ujú, aparezcan para poder generar este recambio y que estos sí. equipos vuelvan a tener momentos gloriosos. Sí, 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 me parece que coincides, como te decía, la generación que se está yendo en Sudamérica, porque está bien, tú estás hablando de los de Canadá desde Canadá 2007, pero claro, si te vas al sudamericano de ese año, donde estaban las selecciones que no clasificaron, Uh -huh. bueno, ese sudamericano lo jugó Felipe Caicedo, ese sudamericano lo jugó Tomás Rincón, eh, ese sudamericano, bueno, lo jugaron los chilenos, lo jugó Cavani Suárez, de Brasil, ese sudamericano lo jugó Marcelo, Uh -huh. lo jugó David Luiz, o sea, esa generación, lo jugó Casio, el arquero. Eh, Todas las selecciones de ese sudamericano tuvieron un jugador que después fue casi el líder Uh -huh. de la generación que estamos viendo hoy. Y fíjate cómo este tema del recambio, para retomarlo en cualquier momento y desde cualquier ángulo, fíjate cómo en una selección que no ha sabido manejar el recambio como Paraguay, después de aquel momento, de ese punto tan alto con el Tata Martino en 2010, el equipo ha venido en una curva hacia abajo. Eh, No me quiero ir por inestabilidad. las ramas. A ver, no me quiero ir por las ramas, pero estamos hablando de Paraguay y te lo pongo ahí. Nuestro querido amigo Pepe del Bosque siempre nos dice, el problema del Tata es que el Tata está pensando solo en el 2022 y después que se arreglen como puedan. Y conversando con colegas mexicanos, justamente yo decía, esa Paraguay del Tata fue maravillosa, pero le sacó lo que pudo a esa generación, inclusive la final de la Copa América, y el día que se fue no había nadie atrás. Y el Tata en Argentina también se rehúsa a incorporar piezas nuevas con la selección argentina. Entonces, creo que sí hay una preocupación real en México. ¿Por qué? Porque ¿cómo quedaron las selecciones que dirigió el Tata después de que el Tata se fue? Pero me parece ¿O que es una son. coincidencia? Te lo pregunto ahí al aire. Mira, México, y te ha tocado comentar algún partido y presenciar algún partido del equipo B de México, dirigido por Martino. O Uh sea, -huh. México tiene la posibilidad de hacer amistosos por muy buen dinero en territorio de Estados Unidos, convocando jugadores del medio local que habitualmente no participan de la selección. Entonces, yo creo que hay una falsa percepción y creo que echar la culpa al seleccionador de los problemas de la base de un país, de una federación y de unos torneos que son los que tienen que proveer de jugadores, sí, puede ser yo creo, coincido en este sentido, creo que a Martino le falta audacia y esto lo hemos marcado aquí, que es un entrenador muy conservador, extremadamente conservador y temeroso, y que por eso cuando ha tenido los grandes desafíos no ha sabido cristalizarlo. No supo ganar un título con el Barcelona, no supo ganar un título con Argentina, herramientas no le faltaban. Todavía no ha ganado un título Entonces, con México, ¿no? no. Entonces, No pudo ganar un título con Paraguay tampoco. no. Es Creo más, que tiene el mérito. el último título que ganó es el del Atlanta United y después con Newells. Claro, Y no, después, y bueno, tiene, creo que con Libertad ganó títulos. sí, tiene el mérito de que en ese Mundial 2010 fue el que más puso a España contra las cuerdas. Correcto. Pero bueno, O sea, no creo que le falten méritos futbolísticos y uh-huh. conocimientos futbolísticos. Me parece que lo que le falta es ese tesón para reconocer ciertas situaciones en ese momento. Y por eso en Paraguay, volviendo a Sudamérica y a este contexto,
que es el vértice que nos va a proponer esta eliminatoria, es qué es lo que va a pasar hacia adelante y qué es lo que va a pasar en el Mundial con estos equipos. O sea, creo que Argentina y Brasil van a llegar, bueno, Argentina con mejores sensaciones de las que llegó en la clasificatoria pasada, muy accidentada, con Sampaoli arribando en último momento. Es cierto, con este invicto mucha gente dice, este es un falso invicto, porque si bien es cierto, son 31 partidos también, pero se han alcanzado prácticamente contra equipos de América y no, digamos, sí hay exigencia en América, sí la eliminatoria es exigente, pero Basile en A aquel ver, año 91 había, y en años luego, había jugado contra otros equipos de otras partes del mundo. a ver, antes de entrar en el Mundial, primero cierro con eliminatorias y clasificaciones. Yo no recuerdo cuándo fue la última vez que no hubo una selección sudamericana que llegó al Mundial sin un volantazo a mitad de camino, porque ahora Uruguay llega con un cambio de entrenador, Argentina había llegado con 2 cambios de entrenador a Rusia, Colombia había llegado con un cambio de entrenador a, a, a Brasil, Argentina había llegado con un cambio de entrenador a Sudáfrica, Ecuador había llegado con un cambio de entrenador a Alemania, y Brasil había llegado a Corea con un cambio de entrenador. Ya del 98 para atrás no me acuerdo, sinceramente. Pero bueno, es algo muy común en nuestra región. Vizca, ya lo puse a pensar a Vizca y no va a hablar hasta que encuentre la respuesta. No sé si Peckerman arrancó la eliminatoria de 2014. Ahí me queda la duda, porque él debuta en amistoso. No la arrancó, la arrancó Lionel. Lionel, es correcto. Claro, claro, claro. Arranca con un amistoso en Claro, claro, Miami, no. si no me equivoco, contra México. Sí, 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 no, no. Del 98 para atrás no estoy seguro. Porque el 98, ¿qué No, fue? Bolillo. Claro, fue Bolillo, fue Pasarela, y Lobo Zagallo dirigió toda la eliminatoria a Brasil. No, perdón, Ujú. Brasil clasificó directo por ser campeón en aquel mundial. Sí. Así que eso. 98 fue Paraguay, sí que no. Creo que Paraguay sí es en 2002 con Maldini, que Maldini reemplaza a Marcarián que pega el portazo al final. Exacto. Pero bueno, volviendo a eso, Vizca, antes de entrar en el mundial, tenemos que plantear el repechaje primero. Hoy a la mañana en Asia se definió que Emiratos Árabes, el equipo que dirige el vasco Arruabarrena, Ujú. eh, Espérame un segundo, ok. quiero cerrar un poquito con las conclusiones. Hay un tema aquí que me parece que va un poco porque es ¿por qué Perú supera a Colombia? O sea, más allá de los resultados, más allá de todo. ¿Por qué Perú supera a Colombia? Pregunta, ¿Sí? porque me parece que Perú en ese retoque logra acoplar las piezas y las piezas están a la altura. Eh, Colombia no. Y en ese cruce de caminos se superan mutuamente. ¿Cuánto de que las piezas de Perú se acoplen es mérito de las piezas y mérito de Gareca? ¿Y cuánto de que las piezas en Colombia no se acoplen es de mérito de las piezas y de mérito de Rueda? Eh, es, eh, es difícil de encontrar el punto para dar una respuesta exacta, pero creo que es la suma de las dos cosas. Eh, Porque, por ejemplo, el impacto de Díaz en la selección, yo creo que Rueda tiene todo el mérito, pero el, el, el no acoplamiento o las decisiones profesionales de Juan Fernando Quintero, Rueda no tiene la culpa, pero una vez que eso pasa, me parece que no encuentra la solución a no tenerlo a Juan Fernando Quintero. Y ahí es cuando Colombia empieza con cuadrado de lateral, cuadrado de mediocampista, que vuelva James a la banda, James al medio. O sea, creo que Rueda se encuentra con algo que no se encuentra Gareca, es decir, Gareca se encuentra con que las piezas llegan, las acopla y funcionan. Rueda se encuentra con que las piezas llegan, no todas se acoplan y no encuentra la corrección a que esas nuevas piezas o a ese recambio que él imaginaba no se acople y
da más vale un paso atrás. Empieza a atraer a aquellos que antes habían funcionado como solución. James, Falcao, Duván Zapata y compañía, y el equipo ahí se le pierde. Bueno, yo creo que, a ver, si nos ponemos a analizar el talento a disposición que ha tenido Reinaldo Rueda, que entra en la eliminatoria y juega toda la segunda vuelta cuando ya su equipo estaba por encima de Perú. Mucha gente dirá, la realidad es ese partido que gana Perú con la asistencia de Cuevita y el gol de la Oreja Flores, pero no está solamente cerrado en todo eso. Yo creo que se le había hablado, hablando de cerrar, se le había cerrado el arco a Colombia. Vos me tirás el mérito de Díaz, pero yo creo que el mérito de Díaz es mérito de Díaz, no es mérito de Rueda, con todo respeto. Aparte, Díaz hace una gran Copa América, pero después le costó plasmar ese mismo rendimiento en los partidos de eliminatoria, porque los partidos de eliminatoria creo que como que había un ambiente mucho más pesado, donde era mucho más difícil sobresalir. Quizá en la Copa América era lo que se estaba jugando y en la eliminatoria era la acumulación de todo el proceso donde la mano no venía bien. Entonces, Rueda creo que se equivoca cuando empieza a buscar soluciones y desarma al equipo. Porque te puede no estar bien Quintero, pero hay que buscar una segunda opción a Quintero. Algún mediapunta hay que se puede utilizar. Termina cayendo en James porque la presión hace que lo tenga que traer a James. El gol no le aparece y de hecho, salvo Borja que entra y marca en el partido contra Perú, esa posición, esa demarcación en la cancha, la del centro delantero ante el declive de Falcao, es un punto que Colombia no ha logrado solucionar, probablemente por la falta de sustento que el entrenador ha dejado de darle a ciertos jugadores. Y claro, cuando lo sacas a Cuadrado, que es junto a Díaz el jugador más decisivo para colocarlo de lateral, a Colombia le está restando una de las armas más peligrosas que tiene. Entonces, yo creo que el gran culpable de que Colombia no esté en el Mundial es Reinaldo Rueda. Al final es el entrenador del equipo, ¿no? No, pero podemos decir que Juan Fernando se fue a China, que va a No, no, no. Borré Lo no que enganchó pasa, en a ver, Alemania. lo que pasa es que una cosa es lo que sucede, los hechos, y la otra es cómo reaccionas a ellos. Es decir, yo creo que el hecho de que Juan Fernando Quinteros haya decidido irse a China y después la transferencia haya tenido todas las complicaciones que tuvo y que Rafael Santos Borré se haya ido a Alemania y que no haya logrado adaptarse tan rápido como lo venía haciendo en River, tuvo un impacto en la selección. Punto. No es culpa de los jugadores, ellos deciden por su carrera profesional, no es culpa del entrenador que eso suceda, pero después el entrenador tiene que buscar soluciones a ese hecho que ha sucedido y que está fuera de su control. Y ahí es donde coincido contigo, ahí es donde me parece que Rueda no logró encontrar las soluciones a ese par de situaciones que le sucedieron en el camino. Y el equipo empieza a desmejorar. ¿Por qué? Porque me parece que empieza a tratar de acomodar el equipo para reemplazar estas piezas, caso Cuadrado, caso mediocampistas, y el equipo pierde la poca... pierde esa conexión que había tenido, porque los dos primeros partidos del ciclo Rueda para mí son muy buenos, con estos nombres Rueda arrancó bien y creo que y, hizo una muy buena Copa América. sí, Lo que pasa es que después el equipo sufrió este síndrome del peso de la eliminatoria y sí. creo que es allí donde yo creo que Rueda, si lo comparamos, Jaime, con los otros entrenadores que disponían de menos recursos, porque te pregunto, ¿tiene más recursos Gareca con Perú que Rueda con Colombia? No, no los tiene. En el papel no Ah, los tiene. En el ahí papel no está. los tiene. En el papel no los tiene. Porque, a ver, a Gareca le han faltado en algunos partidos Flores. Tuvo que rehacer, tuvo que hacer a la Padula. Necesitaba otro jugador de punta, se le va a Carrillo en el final. O sea, pero eleva Cueva su rendimiento, eleva Flores su rendimiento, eleva Yotun su rendimiento. O sea, se produce toda una sinergia positiva generada por el mismo entrenador. Sí, no, yo estoy de acuerdo. No sé por qué se me está acabando la pila de esto, así que eso es lo que estoy moviendo con las manos. No, estoy de acuerdo contigo. Y creo que más allá del tema futbolístico, Colombia en esta presión del peso de eliminatoria entra en una espiral
anímica descendente de la Ahí que va. no puede salir. Que lo futbolístico termina generando lo anímico y psicológico, sí, de acuerdo. Pero entra, digamos, en una espiral. Hay 3 selecciones, Vizca, y ya vamos a hablar de las otras, que en esta eliminatoria entraron en una espiral descendente de la cual no se levantaron. Una Colombia, 2 Panamá, 3 Australia. Y si me apuras, te digo Italia. Son 3 selecciones que estaban en el Mundial. 4 selecciones, pero que están en el Mundial directo. Italia erró ese penal Jorginho contra Suiza y ¡boom! No se levantó más, quedó fuera. Colombia entró en esta racha de Sin goles. sin goles, no se levantó más. Australia estaba en el Mundial, le ganó Japón en el último minuto, no volvió a ganar, va a jugar el repechaje. Y la otra es Panamá. Perdió con Costa Rica, ¡pum! Se vino abajo, estaba en el Mundial, no se levantó más. Y así tienes lo otro. Tienes Costa Rica, que viene como viene, que ha Perú. metido 16 de 18 puntos. Tienes Perú, que ha metido lo que ha metido en esta remontada. Y tienes a Japón. Japón, desde que le gana a Australia en el último minuto, Japón no volvió a perder y clasificó directo al Mundial. Eso es lo que tiene la eliminatoria, que tienes un peso encima. Son Sí, momentos, tienes un peso son encima. momentos, son momentos. ¿Ya arreglaste la batería? No sé, creo que se ha ido el cargador, porque la luz está prendida, pero el cable de la computadora no prende. ¿Pero querés parar para arreglarlo? Tengo 15 minutos, tengo 15%, estoy bien. Ok. Dentro de esa línea de pensamiento, de cómo las curvas van y vienen, hay que dar el mérito a la gente de Uruguay y a la gente de Uruguay que tomó esa triple decisión, porque veo una triple decisión. La primera, acabar con el periodo del ciclo del maestro Tavares, traer a Diego Alonso y traer con Diego Alonso al preparador físico del Atlético de Madrid. Entonces, con esto había ya un preparador que conocía a varios de sus jugadores importantes, que inmediatamente iba a generar una dinámica positiva, ganadora, de confianza que necesitaba este grupo. Y Uruguay el talento lo tiene. Y si no tiene talento, a veces tiene maña. Y a veces tiene las dos. Y en ese caso, por eso te digo que confío en que en este momento. Lo que pasa es que, claro, de aquí al Mundial es cuando terminamos las clasificatorias, había que esperar al final de una temporada para que al final de esa temporada llegase el Mundial. Ahora tenemos que esperar al final de esta temporada que pase la pretemporada, que arranque la siguiente temporada y ver cómo los jugadores se van a acomodar al primer Mundial a mitad de temporada. Es que en tiempo, desde hoy que han clasificado los equipos hasta que debuten en el Mundial, en tiempo, el tiempo es el mismo que cuando clasificaban en octubre. De octubre a junio hay la misma distancia en tiempo que de marzo a noviembre. Ocho meses. La diferencia es el ciclo futbolístico. ¿Por qué? Porque aquellos jugadores que clasificaban al Mundial como jugadores de un club, que jugaban en una liga y que estaban en ritmo de competencia, sabían que iban a llegar al Mundial como jugadores de ese mismo club, jugando en esa misma liga, con ese mismo ritmo de competencia. Hoy... Podían cambiar de club en enero, pero muy pocos. sí. Hoy van a llegar al Mundial con una ventana de transferencias de verano en el medio. Y eso puede cambiar muchísimo cómo llegan las selecciones a esa Copa del Mundo. Bueno, dicho todo esto, creo que sobre todo mencionabas a los que entran en esa espiral y bueno, entendemos la pesadumbre, el sentimiento negativo de los colombianos, de los chilenos que tenían todavía alguna opción, la esperanza de los peruanos que dicen seguiremos sufriendo pero tenemos fe, la esperanza de los ticos, la desilusión de los panameños. Pero así es el fútbol, hay que levantarse y hay que seguir y sabemos que es duro, pero que el recorrido hacia el siguiente mundial va a ser distinto y va a brindar más cartas para que las elecciones puedan tener otro tipo de posibilidades.
A día de hoy los bombos están casi definidos, solo falta un formalismo que es si Túnez está en el bombo 3 o Canadá está en el bombo 3. ¿Qué tiene que pasar? Si es que Canadá le gana a Panamá, Canadá estará en el bombo 3, Túnez en el bombo 4. Si Canadá no le gana a Panamá mañana, Túnez estará en el bombo 3, Canadá en el bombo 4. ¿Por qué? La pregunta, porque estaban muy apretados en puntos y Túnez ha clasificado con un empate. Y Canadá, que venía lejos, como Centroamérica, CONCACAF juega 3 jornadas, Canadá, bueno, se le ha acercado más de lo que se hubiera esperado y por eso hay esa disparidad. A ver, Vizca, vamos a repasar qué ha pasado en el mundo, porque hablamos de Perú. Perú tiene que jugar un repechaje frente al ganador entre Australia y los Emiratos Árabes Unidos. Los Emiratos Árabes Unidos jugaron un solo mundial, 1990. Lo dirige el vasco Arruabarrena. Había comenzado la eliminatoria dirigiéndola a Jorge Luis Pinto. Fue despedido por malos resultados. Después llegó Van Marwijk, aquel entrenador holandés que llevó a los Países Bajos a la final del Mundial del 2010. Fue despedido después de ser goleado en la Copa Asiática por Qatar. Y el vasco Arruabarrena debutó con derrota contra Irak y en su segundo partido le ha ganado y le ha quitado el invicto a la ya clasificada Corea del Sur. El favorito en ese repechaje es Australia. Pero Australia es un equipo que viene de ese golpe anímico del cual hablamos hace minutos. De estar con un pie en el Mundial, de que Japón te gane en el último minuto, de que no vuelvas a ganar y que en esa racha de no ganar pierdas un invicto de 14 años jugando como local y que te vea forzado a jugar el repechaje. La repesca previa para la repesca. Exacto. Que se va a jugar aproximadamente una semana antes de la repesca en sí. Que se va a jugar una semana, claro, el 7. También en Qatar, ojo, también en Qatar. O sea, Gareca directamente podrá ir a ver ese partido, tendrá que tener visualizados a los dos equipos, pero recién una semana antes vas a ver cuál es su rival del boleto al Mundial. Es más, Perú debería estar ya en Qatar para ese repechaje. Aclimatándose, sí, exactamente. Sí. Debería estar aclimatándose, llegando por lo menos 8 días antes para tener toda una semana de trabajo. Recuerden que Australia fue rival de Perú en el grupo, en Rusia. El último partido, que es la victoria peruana. Correcto, gol de Paolo Guerrero y de André Carrillo. A propósito, Carrillo no llegaría para ese partido por lesión de ligamentos, que también hizo que se pierda el partido del día de hoy. A ver, una buena Australia es capaz de competirle a Perú. Pero Australia, desde que sale Ange Postecoglou, después de clasificar al equipo al Mundial, entra una inestabilidad de técnicos, donde también pasa Van Marwijk, que es quien dirige el Mundial. Sí, sí. Y el equipo nunca logra volverse a estabilizar. Y me parece que Australia, que es una selección casi que con base extranjera, hay muy pocos jugadores australianos que vienen del fútbol local o que juegan en el fútbol local, casi que la va a tomar con esos jugadores en el cierre de temporada europea. Casi todos juegan en Europa. Pero creo que es una eliminatoria vieja que pasa mucho más por lo anímico. El logro que es para Emiratos Árabes llegar a ese partido, la decepción que es para Australia llegar a ese partido, el logro que es para Perú haber llegado a ese partido. O sea, creo que desde lo emotivo, lo que significa el partido para cada una de las selecciones es distinto. Sí, sí, es así. O sea, no entiendo cuál es la pregunta. No, sí, bueno, te lo contextualizaba. O sea, es muy lejos para analizar el partido. A eso voy, que dependerá mucho de cómo Australia llegue, porque Australia es un equipo competitivo con jugadores en la élite europea. Sí. Pero que viene muy deprimido y muy golpeado. Queda primero, hay un partido en el medio y nos queda demasiado lejos. Vamos a tratar de centrarnos en lo que vivimos aquí, que me parece que es bastante jugoso, ¿no? Bueno, se cierra este proceso y vamos a ver cuál será el próximo, cómo será el próximo. Primero, cómo lo remata, en este caso, la selección peruana,
conoce este territorio. En aquel caso tuvo que pasar un tiempo bastante menor, más o menos un mes, 5 semanas, para que encarase ese boleto al Mundial después de la última jornada, donde terminó quedándose con esa recuperación que había exhibido, dejando atrás a la selección ecuatoriana, y en ese punto de recuperación creo que a Perú le quedaba el objetivo más cerca y lo terminó rematando. Ahora tiene un poco más de tiempo para armar toda la orquesta, ver a quién puede recuperar. Creo que Perú llega un poco justo en algunas posiciones, pero creo que sigue siendo un equipo muy bien conducido por la cabeza, que es Gareca, que creo que ha cambiado el signo del fútbol peruano. Y si Perú consigue un segundo mundial bajo Gareca, la gente dirá, no hay tantas figuras como en el 70, no hay tantas figuras como en el 78 o en el 82, pero el caso es que Perú está. Y la estabilidad que ha tenido Gareca, que ya creo que ha superado en cantidad de partidos a Marcos Calderón como el entrenador que más veces ha dirigido a la selección incaica, creo que bueno, eso habla a las claras de por qué Perú está aquí, y habrá que ver luego contra quién le toca jugar y cómo resuelve ese boleto. Ni siquiera hemos hablado de que Rui Díaz no estuvo en esta doble fecha porque está lesionado. Ojo, que eso no lo hemos tocado. Breve repaso por lo que ha pasado en el día. Si quieres decir algo, terminó la historia brillante de Macedonia. Cristiano Ronaldo, Bruno Fernández y los chicos del Manchester United estarán en el Mundial. Lo mismo que Robert Lewandowski. No estará Zlatan Ibrahimovic. No. Eso en la eliminatoria europea. Falta definir el tercer clasificado. Después, Túnez mantuvo la ventaja de la ida contra Mali. Bajilosic clasificó a Marruecos y rompió un récord, convirtiéndose en el primer entrenador en clasificar a 4 selecciones a un mundial. El bosnio clasificó a Costa de Marfil en 2010, a Argelia en el 2014, a Japón en el 2018 y ha clasificado a Marruecos en el 2022. Así que Bajilosic ha roto el récord que tenía Bolillo Gómez. Me faltan africanos. Ghana remontó de visitante y eliminó a Nigeria. Ghana por gol de visitante fue. Por gol de visitante, exactamente. Ghana. El gol lo marcó Thomas Partey, el ex Atlético de Madrid. Y después Senegal, que pasa por penales frente a Egipto. O sea, las clasificaciones fueron para Marruecos, Senegal, Ghana, en el caso de Camerún, sí, que eliminó a Argelia, y Túnez. Y Túnez, correcto. Exactamente. Marruecos, que eliminó al Congo. Y bueno, lo de Senegal fue partido muy tenso, muy parado, dominado por los punteros láser. Yo no sé realmente, no había forma de parar el partido, pero me parece que, o sea, me decían, sí, había algún puntero en el partido en el Cairo, pero la verdad, acá no había uno, había 40 en la tribuna, y ya era básicamente un escándalo que el árbitro no hubiese hecho ningún anuncio por altavoces que se iba a parar el partido. Pero, en fin, son cosas que pasan en las clasificatorias, y que solamente pasan en las clasificatorias. Ante ese ambiente de tensión, no extrañó que los jugadores fallaran los primeros 4 penales, Jaime, de la tanda. Me parece que de toda, a ver, toda eliminación del Mundial es triste, pero el desenlace más cruel es el de Egipto, que pierde en 3 meses por penales contra Senegal la final de la Copa y la final y este partido. Y el otro es el de Argelia. O sea, Argelia lo empata en el 118 y Toko Ekambi marca el de la clasificación camerunesa en el 124, 23 o 24. Creo que esos son 2 desenlaces muy fuertes. Simplemente para tirar el último dato, lo tenía por acá Vizca, habíamos hablado del impacto que podía tener la eliminatoria en el equipo del señor Jürgen Klopp. De los muchachos de Klopp, Salah y Mané jugaron 210 minutos. Diego Jota jugó 145 con Portugal
y Luis Díaz jugó 173. Recuerden que el Liverpool tiene Watford, Benfica, City, United. Bueno, tiene tiempo para recuperar. El tema es el punto de vista anímico. Otro de los hechos que veía en el partido de Senegal era la escasa personalidad de los árbitros para que el arquero que está, Jaime, a un costado del área, no se posicionara a esperar el remate del pateador en el arco. Mendy primero le escondían las pelotas a los jugadores de Egipto, el arquero no estaba, entonces el pateador, ante ese ambiente hostil y apuntado por láser de los 4 costados de la cancha, esperaba que el arquero se posicionara, y bueno, son tretas del fútbol. Yo no sé si el que hace más tretas es el que más gana, pero en el fondo el mensaje me parece que no es el mejor. A propósito de las cosas que se saben hoy con los bombos como están, y que tiene que ver con el repechaje que va a jugar Perú, es el equipo que menos posibles rivales tiene. Es decir, tendrá 2 europeos en su grupo, Vizca, y tendrá Marruecos-Senegal, México, o sea, a ver, Marruecos o Senegal, uno de los dos africanos, uno de estos dos africanos, Marruecos o Senegal, México, Estados Unidos o Canadá. Esos son los posibles rivales de el ganador de Perú y el repechaje contra Asia. Es decir, cualquiera de los europeos o 2 europeos más Marruecos o Senegal, México, Estados Unidos o Canadá. Y me parece que con eso hemos cerrado con todo lo que ha pasado hoy. ¿O se nos queda algo, mi querido Eduardo? No, quería acá darle un último vistazo al tema de los bombos. El primero lo tengo súper claro. Lo tengo acá si pe- quieres. pero sí, está la situación de, ya lo explicaste perfectamente, el tema Túnez, Canadá. de Túnez y Canadá, que es el que va a modificar la situación de la posible variante tercero o cuarto bombo. Ecuador va al cuarto, ¿correcto? Sí, señor. Al cuarto están confirmados Camerún, Ecuador, Arabia Saudita y Ghana. Uh-huh. Al cuarto van Más, todos los de los repechajes. claro, incluido el repechaje europeo de Gales, Escocia y Ucrania. Correcto. Eh, a ver, por ahora, en el bombo 2 está plagado de equipos europeos. Más México y Estados Unidos, sí, más México, Estados Unidos y Uruguay. Apenas clasifiquen. Correcto. Lo que pasa es que ya vamos a hacer nuestro propio programa del Mundial, pero salvo que a Qatar le toque Alemania, a cualquiera de los otros 7 que le caiga a Alemania, ya directamente es el grupo más complicado. Correcto. Sí. A ver, el anfitrión siempre tiene un poco de fortuna y lo más probable es que le toque un europeo y que ese europeo sea o Dinamarca o Países Bajos. Pero entendiendo que el falso O no Suiza, clasificado, o Croacia. o Suiza o Croacia, el falso no preclasificado es Alemania, sería bastante extraño que a Alemania le tocase a Qatar, pero el quien cree en las bolitas frías y las calientes sabe que eso es un asunto improbable. O sea, lo que sí sabe Uruguay, que está en el bombo 2, es que le puede tocar Qatar, que también podría ser otra posibilidad, o que le podría tocar un europeo, que serían Bélgica, Francia, Inglaterra, España o Portugal. Lo que pasa es que si a Uruguay le toca a Qatar, directamente le caería o Serbia o Polonia del bombo 3. ¿Por qué? En el No podría reglamento del ser. sorteo, el reglamento del sorteo dice que tienes que tener mínimo un europeo, máximo 2. Entonces, si no sale un europeo del bombo 1 y no sale un europeo del bombo 2, por ley, Tiene que ser tiene o que Serbia o caer Polonia. Serbia o Polonia. Correcto. Y después dentro del bombo 3. O le puede caer claro, que hay un europeo que no sabemos quién es, pero hay un europeo del bombo 4. Dentro del bombo 3, yo creo que uno de los puntos, vamos a ver si es Canadá, si consigue la victoria, pero creo que Corea del Sur es un equipo que termina bien la eliminatoria, es un equipo con muy buenas individualidades
y puede llegar a ser un equipo pesado dentro de ese tercero. Y sí. Los dos más fuertes de Asia son Irán y Corea del Sur. Son los dos más incómodos de los asiáticos. Correcto. Y después, bueno, dentro del cuarto bombo, quizá el de la repesca europea, pero podríamos pensar en, tenemos a Ucrania, que podría llegar a jugarse eso hasta en septiembre, la situación de Ucrania. ¿Seguro? Sí, se puede llegar a prolongar. Yo había escuchado que la FIFA había dado la fecha de junio 7 como fecha límite, junio 7 como fecha límite para que se decida eso. Escocia-Ucrania, entonces será primero el partido de esa primera vuelta y luego será el de la segunda, el de la definitiva contra Gales. Sí. Así que eso es, todos esos equipos irán indistintamente. El de mejor ranking, eso es un poco lo mentiroso del ranking, ¿no? El de mejor ranking es Gales, pero no sé si Gales es realmente un equipo que uno lo podría llegar a considerar como una selección de Bombo 2, por ejemplo, que es casi lo que estaba indicando toda esta situación. Es que de los que están ahí, Vizca, Australia, mira, Gales, Ucrania, Australia, Costa Rica y Perú, si hubieran clasificado directo, serían equipos de Bombo 2. O sea, estamos hablando que ahí hay 3, no, hay 4, hay 5. Hay 5, porque son Gales, Ucrania, Australia, Costa Rica y Perú. 5 que si hubieran clasificado directo estarían en el Bombo 2. Bien, el ranking definitivo con muy pocas variaciones se va a dar el día 31 y el sorteo será el día 1. Nosotros estaremos regresando mañana con la definición de lo que queda en CONCACAF y bueno, el repaso a todo este camino hacia el Mundial que, bueno, para nosotros en este humilde fútbol infinito hemos vivido en cada una de estas noches, cerraremos mañana. Y realmente, bueno, donde nos hemos encontrado con un espacio que no esperábamos que nos diera tanto cariño. Sí, les agradecemos a todos, porque realmente hemos encontrado gente de muchos países que hemos conocido, Que ha participado, hemos hecho amigos, sí. que ha participado. Bueno, que ha participado aquí, ha participado Milena, que ha participado aquí en Copán, ayúdame Sami. A ver, ha participado Buscalia, ha participado Tito Puchetti, ha participado Milena, ha participado Sami Sadovnik, ha participado Ernesto de Bolivia, ha participado Claudio en Paraguay, ha estado Roberto Rivera en Panamá, ha estado Nelson en El Salvador, ha estado Jorge de Costa Rica, ha estado Pepe, bueno, Pepe está siempre, igual que Milena. Ha participado Tito Puchetti, creo que ya lo mencioné. Ha participado Tomás de Canadá. Así que hemos cumplido con todos los frentes. Hemos tratado de darle un poquito más de... Llámalo a Sami, que debe estar contento. Sí, por lo menos estaba contento porque no fue MUF, así que le va a tocar la siguiente etapa, vamos a ver qué es lo que pasa en la siguiente etapa. Pero bueno, se baja el telón entonces de la Conmebol, ya están en el Mundial Brasil, Argentina, Uruguay, Ecuador, Perú todavía no lo sabe, momento duro para Colombia, para Chile, para Paraguay, para Bolivia y para Venezuela, que tendrán que levantarse rápidamente y pensar en lo que será el camino hacia el próximo Mundial. Una vez más no se cumple el sueño de Bolívar. No. Colombia, y otra reflexión. Colombia, Perú y Ecuador en el mismo Mundial no ha pasado nunca. Han ido a varios, pero nunca juntos. Tanto se habló de los hombres del maletín, de que esto va a pasar, de que nos van a hacer fuerza, de que le van a mandar plata al otro y todo. Por suerte no vimos esta situación de los punteros láser, ni de... bueno, los maletines nunca se ven, pero creo que lo que sucedió en el campo me parece que queda allí. No vimos goles fantasmas, aunque sí tuvimos todos los inconvenientes de la jornada pasada. Creo que la definición, más allá de los altibajos que siempre se pueden llegar a presentar, ha sido lo más transparente posible. Y fíjate que la circunstancia de la eliminatoria fue muy difícil, por no utilizar otra palabra,
porque hemos visto estadios sin público, hemos visto selecciones que llegaban al límite con casos de COVID, hemos visto burbujas, lo hemos visto todo. La verdad que ha sido una eliminatoria difícil, atípica, no deseada, pero que me parece que en el balance, Jaime, creo que es justo cómo ha terminado y cómo se ha desenvuelto, más allá de que la gente de Colombia piense que para ellos ha sido muy cruel. Mira, los 4 directos eran los 4 directos. El quinto, cualquiera de los dos estaba bien. Y cualquiera de los dos estaba bien, al punto de que fue por un punto. Uh-huh. Perú entra al Mundial por un punto sobre Colombia. Bueno, entra al repechaje por un punto. Entonces, si es que fue por un punto, cualquiera de los dos estaba bien. Cualquiera de los dos. Incluso Colombia queda a 3 puntos, o sea, a una victoria del 4º lugar. Claro, porque Ecuador no volvió a ganar después del empate de Inglaterra. Exacto. O sea, Ecuador está cerrando la eliminatoria con su 4 partidos sin ganar, sí, señor. Con 4 partidos, claro. Ecuador ha sumado 3 de los últimos 12. Uh-huh. 3 de los últimos 12, sí. Es así, le alcanzó con el envión, pero le alcanzó. Sí, señor. Gracias, Jaime. Da lo mismo, perdón, no lo digo como excusa, lo digo en serio. Al final la eliminatoria no te determina nada en el bombo. Portugal entró por el repechaje y está en el bombo por delante de Alemania, Países Bajos y Dinamarca, que entraron directo. Le agradecemos a la gente de Betcris por habernos acompañado también durante la eliminatoria sudamericana. Son auspiciantes oficiales de la selección ecuatoriana, son auspiciantes oficiales de la selección mexicana, así que es muy probable que tengan también a sus 2 selecciones en la próxima Copa del Mundo. Y eso, Vizca, volvemos mañana. Volvemos mañana y, después volvemos el viernes y después el domingo y después la Champions. Y así que estamos en ese tramo del calendario donde estamos cargados de fútbol infinito. Así, por eso se llama infinito. Hasta la próxima. Gracias, Vizca. Este ha sido un nuevo episodio de Fútbol Infinito. Será hasta la próxima.